Hola, ¿qué tal amigos? En este día tan especial como es el día de la Navidad, quise grabar este video para poder desearles una feliz Navidad, esperando que pasen un bonito día junto con sus familiares y seres queridos. Y al mismo tiempo quise grabar este video para contarles algo que quería contarle hace mucho, y es acerca de cómo yo me convierto en programador. Verán, mi historia en el mundo de la programación quizás sea un poco diferente a la de muchos de ustedes. Comenzando porque yo no quería o yo no tenía planeado convertirme en desarrollador, sino que fue algo que llegó a mí de manera fortuita. Pero para que me puedan entender, tengo que retroceder un poco y contarles desde el principio. Yo conocí la programación cuando yo me encontraba en la universidad. Yo estudié una carrera de ingeniería, pero no es una carrera de ingeniería que se suele asociar al mundo de la programación. En el primer ciclo llevé un curso que se llamaba Fundamento de Programación, donde me enseñaron pseudocódigo, me enseñaron diagrama de flujo y me enseñaron mi primer lenguaje de programación, el cual fue C++. En el segundo ciclo me enseñaron otro curso que se llamaba Algoritmo y Estructura de Datos, y básicamente en este curso seguíamos con C++, pero ya era programación orientada a objetos. Tanto el primero como el segundo ciclo, todos nuestros programas que creábamos lo podíamos ejecutar únicamente en la terminal, en la consola. Y fue recién en el tercer ciclo donde ya podíamos interactuar con una interfaz gráfica. Para eso llevamos un curso que se llama Base de Datos y Programación Visual, y claro, ahí ya nos enseñaron a conectarnos con una base de datos. Para ese entonces, estoy hablando aproximadamente del 2010, yo me encontraba trabajando en una tienda de departamentos que vende ropa, acá en mi país, una tienda muy conocida, en el cual el área se llamaba recepción y despacho. Nuestro trabajo consistía en recibir la mercadería, despacharla, comunicarnos con los proveedores, devolver activos, tener el almacén listo. Y para todo eso nosotros trabajábamos con hojas de Excel. Pero eran hojas de Excel bastante rudimentarias, ya que tendríamos que estar copiando, pegando, escribiendo fórmulas, etcétera, etcétera. Recuerdo que me pregunté que sería genial si es que nosotros podríamos o si yo podría utilizar lo que aprendí en programación dentro de Excel para poder todo optimizarlo. Me puse a investigar un poco y descubrí que sí se podía. Se podía a través de VBA Excel. Entonces empecé a crear varios programas dentro de Excel. Creé un Cardex, mejoré nuestros archivos de transferencias y demás. Pero a todo eso, luego salí de la empresa y sentía que me había quedado chico mi aprendizaje de programación. Entonces decidí aprender por mi cuenta. Empecé a buscar sobre qué aprender. Vi que tenía que especializarme en algo, ya sea desarrollo de aplicaciones para escritorio, para celular. Y opté por el desarrollo web porque me pareció lo más práctico, ya que una página web nosotros lo podemos abrir desde cualquier dispositivo, sea este celular, tablet, computadora. Entonces empecé mi aprendizaje en el mundo del desarrollo web. Lo tenía bastante claro, yo tenía que aprender HTML, CSS, JavaScript y un lenguaje backend, PHP. Entonces empecé en mi formación autodidacta acerca de estas tecnologías. Cuando yo ya sentí que ya la tenía claro, ya lo dominaba, empecé a practicar, empecé a crearle aplicaciones, sitios web. Y le creaba sitios web para todas las personas, para mi mamá, para mi papá, para mis amigos. Y todo esto lo hacía, como menciono, porque simplemente me gustaba programar. Era mi hobby, crear páginas web era mi hobby. No lo veía como que lo estaba haciendo para dedicarme a eso. Yo continué con mi carrera, terminé mi carrera, me empecé a dedicar un tiempo a mi carrera. Y fue justamente trabajando en una empresa, yo trabajaba como analista de base de datos, fue que inició en mi carrera de desarrollador web. Esta empresa para la que yo trabajaba necesitaba crearse un sitio web, que era un sitio web bastante grande. Creo que tenía que trabajar en él cerca de un año, y para eso habían contratado un equipo de desarrolladores. Fue más o menos por la mitad
de este proyecto que uno de ellos abandona el equipo, se va. Entonces ellos inician en la búsqueda de un desarrollador para que lo reemplace. Yo converso con ellos, les digo, mira, yo podría reemplazarlo, yo cuento con conocimiento de tal tecnología, les enseño mi portafolio, primero como que lo dudan y como necesitaban, me terminan aceptando. Yo ingreso a trabajar con ellos a medio tiempo porque yo tenía mi trabajo a tiempo completo, que era el de analista de base de datos. Terminamos el proyecto, lo entregamos y con el tiempo yo seguí estando en contacto con ellos. Ellos me iban mandando más y más proyectos. Me mandaban proyectos pequeños, proyectos medianos, a veces simplemente para que apoye. En una de esas, ellos me pasan la voz y me dicen, mira, hay tal trabajo en el cual tú puedes postular. El trabajo pagaba mucho mejor que el empleo que yo estaba teniendo, así que decido probar suerte. Voy, postulo y agarro la plaza. Y fue ahí como terminó dedicándome al mundo del desarrollo. Como mencioné, yo empecé a aprender el mundo de la programación porque para mí era como una especie de hobby, pero con el tiempo terminé trabajando en eso, terminé dedicándome a eso. Ya con esa empresa me quedé un par de años, luego migré a otra empresa, con esta empresa me quedé un poco más y luego llegó la pandemia. Y fue durante la pandemia que yo decido emprender. Yo la idea de la plataforma de cursos lo tenía hace mucho tiempo y no lo hacía simplemente por falta de tiempo. Y por lo menos las 3 primeras semanas de la pandemia, tiempo era lo que me sobraba, así que me puse a desarrollarlo. Recuerdo que trabajaba para terminar con esta aplicación desde que me levantaba hasta que me dormía. Así estuve 3 semanas hasta que la terminé. Y luego, claro, luego de crearla, el próximo paso era hacerla funcionar. Entonces, poco a poco la fui haciendo funcionar hasta que ya se encaminó y ahora puedo decir que funciona. Seguí continuando con la empresa que les mencioné hace un momento, un cuanto tiempo, hasta que vi que los ingresos que me producía mi plataforma, porque los ingresos que me producía la plataforma no solo es por la venta de cursos, sino que también me llega proyectos a mí directamente para que yo los pueda desarrollar. Llegó un punto donde los ingresos que producía mi plataforma ya eran superior a los ingresos que estaba percibiendo con la empresa, y fue en ese entonces donde decidí renunciar al trabajo que tenía y dedicarme netamente a mi plataforma. Y claro, hacerla crecer, porque a la larga siempre todo emprendimiento te resulta mejor que depender de otra empresa, de alguien que te pague un sueldo. Y bueno, esa es mi historia en el mundo de la programación. Muchos de ustedes me han preguntado si es que se necesita estudiar una carrera para poder dedicarte al mundo de la programación. Y yo te diría, depende. ¿Depende de qué? Yo, por ejemplo, como mencioné, no estudié una carrera de programación, estudié una carrera de ingeniería sí. Y te diría que cualquier título te abre las puertas. Yo, por ejemplo, iba con mi título, iba con mi portafolio y eso me abría bastante puertas. Y creo que me ayudaba con respecto a otra persona que simplemente iba con su portafolio. Así que yo te diría que si tienes la posibilidad de estudiar, hazlo. En el caso de que no tengas la posibilidad de estudiar, te recomendaría que tu portafolio lo hagas lo más profesional posible, porque es finalmente gracias a tu portafolio que tú demuestras tus capacidades, demuestras qué es lo que tú puedes hacer con las tecnologías que dices saber, porque tú puedes decir que sabes tal y tal cosa, pero si nunca la has puesto en práctica, significa que no. ¿Cómo comprobamos que en realidad sabes eso? Creo que sobre todo eso es lo que avala el título universitario, porque si tú sales de la universidad y dices que sabes tal o tal cosa, confían más en ti que si vienes sin un título y dices yo sé tal cosa, pero si no tienes un portafolio, ¿cómo demuestras que sabes esas cosas? Así que si no tienes la posibilidad de llevar una carrera técnica o una carrera universitaria, te diría que tu portafolio sea lo más profesional posible y que
trate de crear aplicaciones cada vez más complejas. Cosa que cuando vayas al entrevistador le dices, mira, yo he hecho tal cosa y te tomen en consideración. Sin más, eso es todo lo que les quería contar. Y como siempre digo, me despido y nos vemos en un próximo video. Lo que sí, si les gusta este tipo de contenidos, me gustaría que en los comentarios me digan, ¿sabes qué? Me gustaría que hables sobre tal tema o cual tema y yo ya estaría grabando en un próximo video. Sin más, hasta luego.